Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que lo vayan a ver. Hoy les estaré hablando sobre los 4 libros de la arquitectura, que fue hecha y escrita por Andrea Palladio. ¿Pero quién es Andrea Palladio? Bueno, este nació en 1518 en lo que fue la ciudad de Venecia. Desde muy joven mostró interés en el dibujo, la geometría, la aritmética, la perspectiva y historia, y además de que tomó clases preliminares sobre las artes de la arquitectura civil, el cual le tomaría aprecio y se dedicaría de lleno el resto de su vida. Juan Jorge Tricino, poeta, fue quien impulsó el estudio de un joven Palladio en la arquitectura, donde Palladio quedó enamorado por las obras griegas que aún estaban en pie, donde se guiaría de las bellas proporciones de los monumentos para poder empezar a caminar por el mundo de la arquitectura. Palladio no solo quiso ver, sino que lo estudió, lo midió, lo copió y combinó todas las proporciones de todos los monumentos griegos en los que pudo visitar. Palladio considera que los conocimientos plasmados de la arquitectura por Vitruvio eran los esenciales, ya que los consideraba como el camino de la arquitectura que desee poseer el arte, mientras que las aportaciones de otros arquitectos eran blasfemias a lo que él consideraba belleza. A los 24 años decidió volar a Roma, donde permaneció 5 años admirando las bellezas arquitectónicas del lugar, donde adquirió un nuevo vigor de invención, un nuevo espíritu y talento, un gusto sólido y depurado, siempre de carácter antiguo. Se hizo muy conocido en muy poco tiempo por su estilo en Venecia. Después empezó a resonar en Roma, pero no todo era felicidad, ya que se enteró de la muerte de su maestro. Palladio sentía que la mitad de su corazón estaba en Roma, así que decidió irse, donde publicó un libro titulado Las Antigüedades de Roma, donde se habló de la infraestructura que tuvo aquel imperio romano, que fueron los circos, acueductos, baños, etc. Su breve estancia fue bien acogida, por lo que quiso repetir esto en Venecia, por el cual volvió por última vez haciendo diferentes trabajos, logrando perfeccionar su estilo en novedad y belleza. Entonces empezó a enseñarles a 2 hijos que tenía, con un talento y aplicación como el del padre, hasta que en 1571 tuvo otro golpe doloroso, la muerte de sus hijos. Luego, unos años más tarde, murió Andrea Palladio, en 1580, pero su memoria vivirá de gente en gente mientras estos sepan apreciar una buena arquitectura. Bueno, vamos a hablar sobre el primer libro de los 4 libros de la arquitectura de Andrea Palladio. Para empezar, el capítulo 1 nos habla sobre cosas que deben considerar y prevenir antes de comenzar el edificio. Para Palladio habían 3 cosas fundamentales, que fue la utilidad o comodidad, que se refiere a que tendrá comodidad cada miembro y se le dará un lugar apto, sitio acomodado no menor al que se requiere ni mayor al uso que se pide. Cada uno de ellos estará colocado en un sitio propio. La segunda, que es la hermosura, que resulta de la bella forma y la correspondencia de todo con las partes, de las partes entre sí y de éstas al todo, puesto que los edificios deben de parecer un cuerpo entero y bien acabado. Y por último, consideraba que ésta tendría que tener firmeza, donde todas las paredes estarán perfectamente a plomo, más recias en la parte de abajo que en la parte de arriba, y tendrán buenos y suficientes fundamentos las columnas superiores que caerán directamente al plomo sobre las inferiores, y todos los claros de las puertas y ventanas estarán unos sobre otros, de manera que el lleno esté sobre el lleno y el vano sobre el vano. Estas eran una de las consideraciones que Palladio consideraba para hacer un buen edificio. También, en este libro se nos habló sobre costos y elección de materiales, ya que para Vitruvio la elección de materiales era fundamental, ya que se decía que teníamos que elegir los materiales con mayor calidad, tanto la madera como la piedra y otros tipos de elementos, y estos podían cambiar nuestro precio o nuestro presupuesto que podríamos tener, ya que si no elegíamos un buen material, pues tendríamos que pagar más. Pero si eligiéramos un material de buena calidad, podría ser que nuestro presupuesto baje, lo que mejoraría mucho más nuestro trabajo.
Capítulo 2 de la madera. Según Vitruvio, la madera se debe cortar en otoño y durante el invierno, porque los árboles recobran el vigor de sus raíces y la solidez que les habían esparcido en la primavera. Estas se cortarán en luna menguante, porque carecen de humos que corrompen a la madera. Los árboles se deben degollar hasta la mitad del corazón y dejarlos así hasta que se sequen para que vaya destilando el humor que suele corromperlos. Después de cortadas no les debe dar mucho el sol, ni vientos impetuosos ni lluvias continuas. Tampoco se labrarán las piezas mojadas al rocío ni sobradamente áridos y secas, pues lo primero las corrompe brevemente y lo segundo hace que salga un labor muy feo. Capítulo 3. Las piedras. En este capítulo nos hablan sobre los dos tipos de piedra que se emplean en la construcción, que son la piedra natural y la piedra industrial. Bueno, la piedra natural se saca de las canteras y sirven para la cal o para construir, o son los mármoles y las piedras duras llamadas vivas, o las flojas y blandas. Los mármoles son las piedras duras que se labran luego que se secan de la cantera, mientras que la piedra industrial es la que es industria humana, o sea, hecha por el humano, lo cual son los ladrillos, que se deben labrar de tierra gredosa, blanquecida y domable, desechando absolutamente las tierras areniscas y lastres. Los ladrillos se labran bien en la primavera, pero si se labran en invierno o verano, en el primer caso se cubrirán arena seca y en verano de paja. Capítulo 4. De la arena. En esta vamos a hablar sobre tres tipos de arenas, que son las de mina, río y mar. Las de mina se suele hallarse negras, blancas, rojas o carbunclo, el cual es cierta tierra que hay en Toscana, tostada por fuegos subterráneos, aunque la peor tierra de mina es la blanca. La arena de río es la que se coge junto a las rocas donde baja el agua, ya que estas son más limpias, mientras que la mar es la peor de las arenas, y de ella debe preferirse la que negrea y está más vecina a la laguna del agua, porque esta es la más gorda. De hecho, unas características es que la arena de mina es más tenaz, pues porque tiene más grasa, pero se resquebraja, entonces se utilizará en paredes y bóvedas. Las de río son buenas para revocos y jarrados. Los revocos es un revestimiento exterior y el jarrado es una cubierta de yeso y mortero que iguala la superficie de la pared, mientras que la de mar seca pronto y se reviene más, pero esta aún se disuelve por el salubre. Capítulo 5 de la cal. La piedra para cal se saca de los montes o se recoge de los ríos. Toda piedra de monte es buena para cal, mientras esté seca, sea frágil y no contenga otra materia que consumida por el fuego minore su volumen. Así que para una mejor cal se necesita una piedra durísima, compacta, blanca y que después de ser cocida pierda solo la tercera parte de su peso. Para una mejor cal se sacan piedras de las canteras y no de las piedras muertas que son recogidas de los campos o montes, y mejor de las de canteras sombrías y húmedas. La mejor piedra es la blanca que la morena, ya que las piedras recogidas de los ríos torrentes, o sea guijarros rodados, hacen buena cal que da un labor blanco y limpia, y es excelente para revocos. Capítulo 6 de los metales. Aquí se nos habla sobre tres tipos de metales que se utilizan en la construcción. El primero es el hierro, que sirve para hacer clavos, quicios, cerrojos para las puertas y las mismas puertas, también para hacer rejas, entre otros. Este se purifica con fuego y se liquida de modo que puede fundirse después de ser purificado, y se calienta en frío, se ablanda y se extiende y se deja reducir con el martillo. El siguiente es el plomo, que sirve para cubrir los palacios magníficos, los templos, las torres y otros edificios públicos, para construir cañerías de las fuentes, para empalmar quicios y rejas. Tiene tres especies, que son la blanca, la negra y la mixta. El plomo blanco es más perfecto y estimado que el negro, y el plomo se saca en masas grandes que se hallan ya limpias. Todo el plomo que se funde fácilmente con el fuego, aunque no sea mucho, puestos en hornos muy ardientes,
muda de especie, convirtiéndose parte en litargio y parte en molibdeno. El cobre sirve algunas veces para cubrir los edificios públicos. Asimismo se hacen de cobre las grapas que retienen unida a los sillares. El cobre se caldea como el hierro y se derrite y funde, pero puestos en hornos muy activos. No puede sufrir la violencia del mucho fuego y se consume totalmente. Aunque es duro, como maleable, cede al martillo y se reduce y dilata hasta las tenísimas hojas. Ahorita vamos a hablar sobre algunos procesos constructivos que se dan desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11. Bueno, en esto se nos menciona sobre los cimientos, que como sabemos son la base de todo edificio, ya que es aquella porción de paredes que está debajo de la tierra y éstas cargan la obra. Si no se emplea correctamente sería arruinar la obra y repararlo sería difícil y caro. Antes se debe analizar el terreno si es sólido o firme, de arena, de lastre o de tierra blanda. Los cimientos de la construcción deben ser el doble de anchos que las paredes que los sobreponen. Estos se ven afectados por la calidad del terreno y la magnitud del edificio, haciendo que éstas sean más anchas en terrenos movedizos y flojos. También se nos habla sobre los tipos de paredes que se empleaban en la construcción en aquel entonces, como son el muro de ladrillos, que deben ser por las dos caras de ladrillos enteros y el centro se llenará por fragmentos y ladrillo machacado. Luego sigue la mampostería, que llevarán a cada dos pies por lo menos las tres filas de ladrillo grande unidas y arregladas como queda dicho. La incierta, que era la que se componía de piedras desiguales en ángulos y lados. Para cortarlas usaba una escuadra de plomo, la cual doblada según el hueco que había de llenar la piedra. La siguiente la de Ciar, que era una piedra cuadrada que se ven en Roma, donde estaba el foro y el templo de Augusto, en los cuales trababan los sillares menores con las otras filas de piedras mayores. La siguiente es la henchidura, que lo hacían los antiguos tomando con tablas puestas verticalmente o de canto el espacio que debía ser el grueso de la pared y llenándolo de argamasa. La reticulada. De esto se dice que son los muros antiguos de Nápoles, los cuales tienen dos paredes de piedra cuadrada anchas, 4 pies y 6 distantes entre sí, y estas están atadas por otras paredes que atraviesan. Capítulo 12. Órdenes clásicos. Como sabemos, los órdenes clásicos se dividen en 5: el toscano, el dórico, el jónico, el compuesto y el corintio. Y como saben, cualquier columna de cualquier orden siempre debe ser más delgada de arriba y mientras va bajando se va haciendo más gruesa. La medida del intercolumnio puede variar, pero las mejores son las de 2,5 metros y de 1/4 de himoscapo. Pero ¿qué es esto se le conoce como la bella y elegante proporción de intercolumnios? ¿Pero qué son los intercolumnios? Bueno, los intercolumnios son los espacios que hay entre dos columnas, mientras que el himoscapo es la curva cóncava que va de la base hacia el fuste. Bueno, la primera columna de orden clásico es el toscano, que es el más simple de todas, pues conserva la antigüedad primitiva y carece de los ornatos que se aprecian en los otros. Es una base con todo y capitel y debe ser de 7 módulos. Los pedestales de las columnas toscanas son lisas y su altura son de un módulo. El capitel se divide en 3, que son el ábaco, obolón y el collarino. Luego sigue la columna dórica o dórico. Tuvo su principio de los dorios, pueblos de Grecia que habitaban en Asia, y sus columnas pueden ser de 7 módulos y medio de alto, y los intercolumnios son un poco menores de 3 gruesos de la columna. Vitruvo llamó a estos diástilos. Su base de un semidiámetro de himoscapo, el capitel debe ser de un semidiámetro de la columna. Luego sigue el jónico, que se originó en la provincia de Asia. Este representa la sensualidad y la delicadeza. Normalmente se usaba para templos de diosas. Las columnas con capitel y basas son de 9 módulos. El arquitrabe, el friso y la cornisa tienen de alto una quinta parte de la longitud de la columna.
Los intercolumnios son de 2 a 4 diámetros de ancho del limoscapo, y Vitruvio los llamó a estos eustilos. El capitel se caracteriza porque tiene las volutas. Luego sigue el corintio, que se creó en Corintio Nobilísima, ciudad del Peloponeso. Está más ordenada y más esbelta que los otros órdenes. Sus columnas miden 9 módulos y medio y sus intercolumnios tienen el nombre de sístilos. Se le pone un pedestal cuya altura es de un cuarto de la longitud de la columna. El capitel cuenta con las hojas de acanto. Luego sigue la compuesta o la latina, que fue inventado por los romanos. Consta de unir el orden jónico y el corintio, haciendo que se vea más arreglado y hermoso. Los intercolumnios son de un diámetro y medio, y Vitruvio los llama pinóstilos. El capitel compuesto tiene las mismas dimensiones que el corintio, a diferencia que posee volutas. Libro 2. En este se va a hablar sobre la arquitectura doméstica, donde se habla de viviendas nuevas, urbanas y de campo, que son palacios y villas, tanto griegas y romanas, donde se nos darán consideraciones sobre ciertas instancias y la ubicación de las mismas, así como su función, ya que en el libro 2 se centra en la importancia que debe tener la casa en la arquitectura, dándole un papel protagonista, dejando atrás a otros edificios como son los templos y otro tipo de edificaciones. Para la arquitectura doméstica se dividió en 3 tipos de clases: los grandes señores, que tenían en sus casas galerías y salas espaciosas; las de menor grado, que era una casa menos lujosa que la de los grandes señores; y las de los mercaderes, que la diferencia que tiene con los otros dos es que en estas se adaptaban almacenes. Algunos de los capítulos del libro 2 mencionan las características de las casas privadas, tanto romanas y griegas. Incluso un capítulo está dedicado a las salas egipcias, donde el Palladio se basó en las características para poder reflejarlo en sus edificios, como fue la Villa Rotonda. Bueno, la Villa Rotonda de Palladio deja el eje rector, el cual se genera por 4 líneas paralelas, donde se cortaban con otras 2, y en el cuerpo central se definía una situación en caso de la villa, ya que ponían una cúpula. Asimismo se extendía y se ponía 4 pórticos en los extremos. La villa se conformaba de una forma geométrica muy clara, donde había 4 puntos que apuntaban hacia los puntos cardinales. En el libro 3, Palladio se basa en Vitruvio, ya que se centra en la construcción y organización de calles, que sabemos que son el tipo de traza urbana que hay, que en la época antigua eran de tipo ortogonal o de plato roto. Aparte de la organización de estas calles, también se nos habla sobre las plazas, los palacios, los puentes y las basílicas, y en sí en el equipamiento urbano en total. Y esa parte se enfoca mucho en la parte delicada de la antigüedad. Bueno, el libro 4. El libro 4 nos habla sobre el análisis que hacía Palladio en las edificaciones que él iba a visitar, ya que él, como se comentó anteriormente, él cuando iba a ver las antigüedades, edificios antiguos tanto de Grecia y Roma, medía, experimentaba, observaba y entendía el por qué estaba construido de tal manera esa obra, ya que cuando iba a cualquier obra antigua que le llamaba su interés, pues él describía el lugar de sus desplazamientos, imaginaba hasta los tipos de distribución y cómo éstas funcionaban. De hecho, en este libro hay numerosas descripciones y comentarios de templos antiguos de manera excepcional que él hizo. Gracias a todo observación, conocimiento y entendimiento más que nada de las estructuras de los templos antiguos, pues hizo que formaran su propio estilo, absolutamente clasista.
pero muy innovador al mismo tiempo. Actualmente, en la modernidad, se siguen usando este tipo de estilo, aunque con acabados ya modernos. Hay que decir que Palladio fue el primer arquitecto de poner un pórtico con columnas, por decirlo así, en una arquitectura doméstica, ya que mayormente estas iban en templos religiosos. Y pues la característica más emblemática de lo que es el estilo palladianismo es que, como dije, tiene un gran pórtico en la entrada, cuyos muros son abiertos para que puedan dejar ver el resto de los elementos y que al mismo tiempo protegen la propiedad del sol. Además, las vías de estilo palladiano están diseñadas para formar parte del paisaje y para ser vista desde todos sus lados y ángulos. Bueno, eso sería todo. Gracias por poner su atención en este tema y nos vemos hasta la próxima.